Baisha pamba eisha papeina koina na ame ayu mahina agweru manyande nyan rengya po pende programa baisha pamba eisha pa ka atora onye puruma peina koina na ame ayu mahisebe edición número 674 de Cajatora, los hermanos fuera. Tenían el pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapuy de Peña, y invitación para TV, me lleno donde quiere, y copitupe entero vestí, a primera ya pues acá pegina Avesanino, tembia popewa, pastor Sergio Dawindi, Peina, ya royapi, magatu pende, quiere pende a pere, pemeja, vejina, upe, abrazo, rompe espalda para preparar, que verá Peishagina, Cajatora, y me estudio segunda de Corintios capítulo 3, verso 4, tenón de mire que el más 595985162 ñane pumburi popeguaya de coliña tigo ahí ya pepilla paitemo ingo na vaina pa peina na be una genia de mensaje y fuera ñe ponanduja pa ñambo ya de coñan de video ka hija toraña de página de YouTube va ñan de chuco ya de co audio va ego y botaver y que fuera pastor Sergio na be apoya poñan de tesara anga muñan de video mi audio como música puro ripa y hija nambrena y me YouTube, y me Facebook, y me WhatsApp, y me Telegram, y Messenger, y me mobile, y me y que mine ina habe ya hoputi angan de ya hoputi patai y se avisa que ve ore con esperanza. Bueno, ya haga tu ese hina tapi sakuera magmaba iba ya pues acá vecina bueno aclarado vea con tema de no de irio y no va ese tío también no ni lao y cuando fue la pago ti y naja y paco caray o puña caray o hermano o hermana añón te la onten de bahía que ese versículo ya se andaba usando hace tiempo para invalidar los mandamientos referente a la explicación que diste en 2 Corintios 3, verso 13. Y hay otros más que le estaremos enviando en algún grupo o en su privado para que nos explique. Bueno, Pemboguatu, después por leer. Si estamos ahí, vamos, ese lugar. Hay muchísimos, pero a ver, está ira y va chico ya está yo ni oye punuramo ita ira y ni punuramo ina pero segunda de Corintios 3:3 no pero muy ja este hoy la y este hoy de ani que ne cumplir un mandamiento va este la ya pues pure TV a pea vivir onda ja te hago ni punuramo mandes en un debate y va no está ya fin de bebé pero y sencillo porque no hablo de eso. Hay algunos, hay otro versículo que sí parece ser. Telas y andean ni un mandamiento, que están bajo maldición. Añaja, no viene la vende pembo una, ¿cierto? Ya no tapa, pero eso vamos a. Algunos ya responden, estamos hoy tu otro para respondemos hoy en su grupo. Porque Juana Bulañan de programa de ahí Bulañan de pregunta y cuera pues no la ya pillamos un burete. Yes a mí mañana de Avejina, ¿en qué se basaba la confianza de Pablo? ¿En qué se basaba la confianza de Pablo? Sí, como usted dijo, él ya era un sabio, un entendido, un maestro. ¿Será que en alguna ocasión llegó a dudar de sí mismo? No creo. Sí hubo duda en la vida de Pablo, me ha ocurrido y duda antes de conocer al Mesías, quizás fue que acerca del Mesías, bueno, lo vi güey, pero que haya dudado de lo que él no creo nomás, vamos a dudar las pues. No encontramos ese indicio en sus cartas por lo menos. ¿Saben qué, hermano? Estoy confundido, no sé si es verdad esto o no.
Yo no sé si el Mesías resucitó, no resucitó, no estoy seguro, eso no he encontrado. Una parte, pero ese es, parece ya explicar más etapas, ahí, ahí tiene el tema, pues no hay confusión. Una parte encontramos a Pablo donde, una sola parte, y Javela no sé, pero de que oico, pero onda y cuaimba, esa va. Pero ese harina de otro costal y yo y cate ya no sé. Vaya a explicarlo y también es igual. Bueno, y el resto, hermano querido, no le encontramos un Pablo dudando, a un Pablo que no estaba seguro de lo que hacía, de la revelación que recibió ni nada. Total confianza en el Todopoderoso, total confianza en el que le envió, en el que se le apareció. Mago, oye, cuañe, pues no sube ahí que tu hanguecha orovia con ambas, el Mesías. Oye, cuañe, oye, ñanduca sube. A mí, gente, oye, cuen, agendula ruido, pues no entendí lo de cual. Entonces, ahí me apengó a la revelación, eres oingo, allá, esta no estaba pensando, ya que la oye aparece el Mesías, ya. Pablo pejoñe eso era pongo arejamba evico mi otro oña pues en dieve no llegó ahí ese que tú besar yo lo ya pa que ere oingo pero cuamba quizás no lo veamos ahí quizás no porque la fe pues no se trata solamente de lo que uno ve o experimenta atención porque también esas grandes milagros grandes maravillas siguen sin creer. O sea es todopoderoso pues. Hoy cuadra la corazón ella. Hoy cuadra de que necesita ir a, bueno, Pablo la objetivo, mi otro a lo mejor ya Pablo el objetivo. Y bueno, le tocó a Pablo que él no creía, necesitaba una señal mucho más fuerte, más potente, más contundente. Ya eso es. Y ahí la aparición, ya apareció el Mesías, bueno, toda la historia que le digo. Y en él confiaba, en el Mesías empezó a confiar. La confianza de Pablo estaba en el Padre. Oye, revelaba eso el Mesías, bueno, pues confiamos ahí. Tengo entonces todas las bendiciones y todas las oportunidades de parte del Padre, las oportunidades por medio del Hijo, por medio del Mesías. Porque yo digo que todo era verdad, todo lo que los discípulos, entero en mi discípulo fuera o predicaba, pues, amamaba o perseguía, pues, es cierto, era la del Mesías. Bueno, parengo verso 3, 4, 5, segunda de Corintios, verso 3, 4, 5. Y sí, pues, y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Elohim. Reina Valera, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, proviene de Elohim. A ver, por un lado ahí, que toda la confianza, todas las habilidades, toda la capacidad de ir mediante estudiar, mediante que un estudio teológico, mediante charandú, no. Esa competencia, o sea, ser competente y estar capacitado, adiestrado, apto, aceptado, calificado. Es la gloria al Todopoderoso. Ani que no itañan de su cosela yekua y mi majahuere la escritura ella ñande ñen boshibu seina tipo cururu macho. Aquel la tractor rueda. Orgulloso. A ver, Pablo hey. Por eningo oroime catupiribe. Daja yore yehewi. Daja yorero pensahan ore yehe pucha haisha. Katu ore catupiri o ujina ñanderute eteu. Él se da cuenta, él le da la gloria. Somos el logro. Si hoy somos lo que somos, es gracias al logro del Todopoderoso. Tú eres el logro del Todopoderoso. Yo soy el logro del Todopoderoso. Deja
ñanderutete oñeha'ãpe ha ojapo ha nemoguahẽpe ako capacidad chéve chande añe ñande chukoséno añe jasobraseo ñande orgullososeno ñeñembo soberbio ake ha'e ome'ẽhaguéicha ñande ikatu oipe'apaite ñandehe aún lo que tiene he'ívo la escritura jamala ñanderenoia jamala ñande adiestra ñande capacitado permitiendo ya esa experiencia ya ocultar la sabiduría conocimiento. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Oye, apoyan de heavy en Biguay Catupul y Catujanguay sacó nuevo pacto. Ya vale. Daja y ya recojan agua pura. Ya ahí purente. Catu ya huele cojan mape Espíritu Santo. Ya pongan mape ya ahí pure. Hayambo es un mape ya ahí pure. Porque pelleja ahí purente ya recordamos. Anda ya recoila Espíritu Santo. Upeando valeñan deben vera. Hay catu lo mismo te ñañe condena. Naña entender rupibe. Allá recurupibe pe Espíritu Santo. Ya entender upe oye jaía pues. A upeba. Come eñan de este come. Luego ya ahí para que mandé guaraní transliterado. Para lo que seguían insistiendo. Si en el versículo 3 nos hablaba de la ley. Porque insiste en el 6 que la ley es muerta. Entonces bebé ya guaraní me aplica para que manden para la y sepa. No está hablando de la ley muerta, indegonde. Oye, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Vayan a entender por ahí. No de letras. La letra en términos hebraicos y en términos griegos, letra, letrado, se dice persona preparada. Y tengo que enseñar qué versado que es fulano, la pita y catupuriza, es un instruido. Letrado, dice gesta y letra, gesta y conocimiento. Se le llama también a los abogados y jueces, letrado. Y entendido y te iñarando te un miarenguloñe apenas de la ley. Tengo cualquier cosa ya topa letra, pero ley. Ñande está que te oye eliminarse la ley. Anda ahí pale y ñame. Ahí Ari Reina Valera muñe letra, letrado, sabio, entendido, conocimiento. En este caso, Ape Pablo Ñande convertir ministro capacitado en el nuevo pacto. Ella recojan más conocimiento, pues ya ahí puré. Pero no entendéis, sino que tú ya recola el Espíritu Santo y que tú jamás upe no entendéis, añande verecoa muerto espiritualmente y entendéis, ya entendéis acá. Pero la llande de verso se ve más la llamo poco, da visite vea. Me haña complicada la panorama. Ya Pepe ya no hay tema, ya por mi pregunta fuera a responder respecto a la ley de Yapo, pues nada que ver. El problema es esa palabra letra, va a empezar piedra, allá ya como ha tenido doctrina. Ni Pablo ni no pensáis, dice Pablo, tengo que inventar. El cerebro nomás ya hizo de usted, nomás ya hizo esa ley, esa doctrina, porque acá no dice eso. Verso 3 a verso 6 no está hablando en contra de la doctrina del antiguo pacto, ni contra los mandamientos. Y esa mi bueno ni me transliteraba a las pilas a mí español le digo ya de contra. Uy, será allá por acá. Pues ahorita lee mi bebé. El mismo nos capaz transliterado en 3:6. Segunda de Corintios 3:6. El mismo nos capacitó para ser servidores de la nueva alianza. Relacionado a Jeremías 31, 31, 33. No tenemos capacitación en letras solamente, es decir, en estudio y conocimiento solamente, sino estamos siendo capacitados en letras con el Espíritu Santo.
O sea, estamos siendo capacitados en el conocimiento que está, obviamente, en el conocimiento de la palabra que está en letra. Allá. Upeape palabra oía en letra, escrito en piedra o en papel, coanga, oye desarrollar esa caña de por medio del Espíritu Santo. Porque solo la letra o el estudio escritural de la ley o de la escritura sin la revelación del Espíritu Santo no vivifica, sino que mata el conocimiento verdadero, así como tiene decreto de muerte. Bueno, oí orecoa decreto de muerte allá. En tiempo de Pablo todavía. Solamente los romanos no permitían. Entonces, hoy hay decreto de muerte. La andene conociéramos, andene entendiéramos la escritura, de con el Espíritu Santo. De ti muerto espiritual ahí. Porque de desarrollar y no entender, yo les decía, güey. A mientras que no se revelan de la palabra, jaero viaba y pájaro, ya poa y palo, pepe. Entonces no es vivificante, ni edificante. Ahí entender, más o menos, y tu hay otra litera, pero va así es. Espero que les haya gustado este humilde trabajo. Hay tu la guía pujana. Se esforzan de ahí ven la literación de estos textos no salido de su contexto. Bueno, entonces bebé ya se saca mañana de inamba para la Isabe versículo 6. Juan ya pe cuata man peleo versículo 6 Reina Valera ve ya entender también Eva Pablo que no, él no está hablando de que si vos practicás o vos enseñás o vos haces algo de la ley o del Antiguo Testamento o del que vos estás maldecido o que vos estás muerto, no, de Iwa. Porque ya en Zapamos BM, güey, hablamos mucho, ya creímos en la Peaguas, esta evidencia más WhatsApp BM de que no todas las leyes han sido abolidas. Bueno, para otro tema. Eso a mí, bueno, respondido, me hago preguntas. Toda la pregunta que me hicieron referente al versículo 6 relacionado a que está la ley mata, no. La ley no mata. Tiene condenación de muerte, hermano. Tenía condenación de muerte. Ahora, ¿cuál es la pena de muerte para depende del estado en la nación que uno de Paraguay vive ya con pena de muerte por ahí? Pero hay naciones que sí tienen pena de muerte, pero esa es la Torá de Nielo. O sea, la ley de Moisés era lo aceptado. No está hablando solamente de eso, está hablando de que la letra mata, y pende, que sí que de conocimiento, revelación, pero oye, escribía que viene muerto espiritualmente, y tu conocimiento está atrofiado. De conocimiento, revelación de la vida, revelación de la escritura, revelación de la explicación de la escritura, entonces espiritualmente uno está como muerto, porque no diga tú y desarrollar espiritualmente. Es lo mismo que alguien oye raja explicaba y para la Biblia Eva y para pisar. ¿No entendéis? O sea, esta siempre coja vida vivificante mía, no. Espiritualmente está muerto, ya upado, ya equivocado, ya puedo. No entiendes por ahí. ¿Entiendes lo que lees, idiota? Santiago, Felipe y Eunuco. Acá me llama ese. Apego y la polema. No le escuela Espíritu Santo. Entonces, letra muerta. O mañana, no entendéis, o más no es a la letra. La letra para él estaba muerta, pues no entendéis. Añandé con veces ya leí la Biblia, ya estudié la Biblia, esa letra muerta añandé ni bollo no entendé y sea ya pensar ya calcula para ella algunos ñemos maestro o explican de eso ya pi otro lado. Andero ya sube como pues la oyo ve. La letra mata. No sé si se entendió. Bueno.
Uy, ojalá ñande notita ira. Bueno, y algo está claro porque P7 y otro tocañero y no a ver Trevi no itañe pues uno y el día pastes. Tipo que se tira todo el mundo con la ley. Hasta hoy cuando niña ella de otra cosa. A P7 ve tu ninda es 6 men. Sí, algunos enviados Indela y pregunta. Entonces si en el versículo 3 no hablaba de la ley de Moisés, entonces ¿qué hacemos con el verso 7? Verso 8, verso 9, 10. ¿Qué hacemos con estos versículos? Bueno, y le voy a explicar. Ya como ahí sí ya vuelves allí a explicar. La lee tan de opesa y a huella Felipe al eunuco, entiende lo que lea en donde de sí, no, a ver la ley, chau. A ver la ley de había sido, no. Tranquilo, y explicación para usted, lo de catu y ya está. Ya explica huellan de versículo 3, ya explica huellan de versículo 6. APGI, aunque también otra pregunta. ¿A qué se refiere cuando nos dice ministro del nuevo pacto? Eso no quiere decir que ya lo viejo pasó o la ley del Antiguo Testamento ya no está vigente. Y egoísta. Socorro. Y nuevo pacto. Hermano querido, hermana querida, pero la venemos cañía la palabra nuevo pacto. Nuevo pacto dice trato pues tenéis contrato pues ya por. Pero la ñane contrato pues oía la cláusula, la punto, la ley y fuera no cambiamos ahí. Pero seguita siempre pesa. Pero las de y convenio pues huye, pues toñe vencer en el convenio de un año ya. Bueno, un año, ya pues tuvimos un año. Hayamos pues huye, así, llamó pues pero la ley ya seguita el mismo. Entonces lo que a vender confundía la pacto con la ley. No. Mañana Jeremías 31 al 33. Upean con la única señal profética, promesa profética del nuevo pacto que el Padre hizo a través de la boca de Jeremías para todos. Upe vengo y Omo itajala ñande yara hoy omo itajala y ley y mandamiento. Tanten de caponande. Ne acá cotibe hace acá cotibe. Ne corazón me hace corazón. Jaja, ella de guaná ñande yara taja ñande supe guaná y tabata. Vamos a ser su pueblo. Vamos a ser su pueblo. Pero pondré mi ley en vuestro corazón y escribiré en su mente. ¿De qué ley está hablando? O inventar pico es otra ley para el pacto nuevo. No. Las leyes que están vigentes por medio del Mesías, lo que ya se cumplió, se cumplió. Lo que ya no corre, lo que el Mesías ya cumplió proféticamente, obviamente mi ley ya anda a Evein. Todas las leyes relacionadas al templo, al sacerdocio, sacrificio, nambrena, ya no. No me traen con esa excusa. Pero sí hay muchas leyes morales, de adoración, de convivencia. Ambuasata me han tenido estudios nota inde y pucuyo hoy. Pepe a explicarme el ley del Antiguo Testamento para un iti vigente o de los 5 primeros libros. Aprendí mondita porque Petopata es cierto. Está hablando de esos mandamientos. No está hablando de un mandamiento nuevo creado, inventado por un Mesías. Entonces, ¿cuál es la contradecir para la historia? Entonces, lo que él hizo, ella llamó para ajusta la ñan de trato. La ñan de contrato. Pero con contrato, ve, la gentil fuera y ya está más como pueblo, pero oyeron bien al Mesías allá. En el antiguo pacto, en el antiguo trato, la firma era la circuncisión. Bueno, a la señal. De ella pone pega lo mismo que sellar y de acuerdo se ñande.
Pero oye, por lo está sí, ya, popa, este talandere, anda, y pues problema, no, excelente. Pero iñan de hoy, no, peyupe viola la se trato, rompieron el trato conmigo, rompieron la ñan de promesa, depende de compromiso, no pe cumplido. Nada, veo la ñan de punto, la ñan de cláusula, da pe ya apoyo. Va, esta vea, lo leído, ¿ves? Vaya, pota, otro y pues jugar. Otro trato pues, pero hoy llega algunos puntos de esta cláusula de las leyes, hoy llega, pues, pondré mi ley en su mente, lo escribiré en su corazón, en su mente. Estudia por mí, mañana voy a revisar por mí. Bueno, ahí está. Ahora, va, es igual a con anga ya en la ñane, en Mao ya se ya con la sangre, con la circuncisión, va, es igual con anga. Bueno, Pablo me añade de aclaración. Va, esa puede pacto no venían de que por medio de la fe en el Mesías y bautizándonos en su nombre. Colosenses 2, 11, 12, 13 y todos los versículos donde habla el bautismo en el nombre del Mesías. Bueno, el bautismo, ese es, ahí ya, él recibió el Espíritu Santo, como de toda la obra carnal, deseo, toda la erecuara y ya pojan mala y bahía y catumare vence. A todos de pecado erecua, y que a venir de conciencia. Oye, perdona, te mandé. Hecho 238 ve revisado, y pa' te mandé, ve la pe bautismo, pe lo icua. Ja, ve y quema en el pacto. A la señal o cambiamos. Primero era, ¿cuál era la señal? Allá en Andalubeima la diluvio, ya no veis más millares de gente, no no, y como hay extinción por medio del diluvio, y ella puede ti trato a la ñan de firma a me peti arco iris, para la señal del pacto, arco iris, no era la circuncisión. La señal con Abraham, sí, ahí ya era la circuncisión, otro tiempo. La señal del nuevo pacto, el Mesías y su y bautismo en el nombre del Mesías. La muerte del Mesías, todo lo que hizo el Mesías, el mismo Mesías. Es como una señal del nuevo pacto, el cumplimiento de la entrada al nuevo pacto. No solamente creer en él. No. Uy, que lo creas no obedecía yo y ya el nuevo pacto. Es importante ya tiene estudio aparte y dice seminario y lo está. De la señal del pacto nuevo, jamba. Esa añade y en el pacto nuevo. Claro, con la fe en el Mesías, pero ¿qué se hace? Ñandego ya a fe en el Mesías, ya lo vean de hace años y no. Fe en el Mesías, como requisito, ya puana en el nombre del Mesías y Catujanguesa, creyendo en el Mesías y Catujanguesa, y que en el nuevo pacto, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. O si no, no. De gatuiñan de ya. La ñanera en veo cauture, la ñane corazón cauture, deja pecha deja wiriri guararabe, no. Ustedes no entran y no dejan entrar a los. Ellos me decían mi marido, ve. Qué bárbaros. Bueno, entonces aclarado, vea con tema. Cuando ahí te está hablando en el versículo 6, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, ministro del nuevo pacto, no te está diciendo que los ministros no tenemos que enseñar nada del Antiguo Testamento, donde Iriba, a lo que me estaban preguntando acá. Tampoco está diciendo eso. Ni en la Reina Valera se puede entender así. Él es Gineno. Allí publicó la Reina Valera, yo soy Reina Valera, me mete. A ver, y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letras, sino del espíritu. Bueno, jaupe, me la entender. Ah, nuevo pacto, venañan puede ver más letra petopao, pues allá pedimos ama antiguo de esa. Entonces, ¿por qué están usando entonces? Ya pongo yo ejercicio, güey. Hoy no está tan te ama, upeaja y no hay sentido ese. Ay, porque no yo cupo y tú y te iba. Hablando de ejercicio bíblico. Hoy alguno ya pues saca mi consejo a me ya. Tal el caso mío ya puedo ahí ve hoy coiteje y yo le ayuda a tu se trei ma la pa vete ko anga ore ngwana vete tarea básico y la ore congregación ve la versículo o llorajar o investiga sobre copaitemo ahí mapa jo yo jeja ba epa je hija o jo je y ponapa
Ese es un estudio que no se pone en día para hacer eso. O sea, están estudiando otra vez, sí, Oreco. Va ese tipo era diccionario de concordancia. Aupeo tu día vi. Y increíblemente algunos están encontrando que no todo es concordancia. ¿Sabes? A pesar de ahí con equity tarea lo intame. Pues él al menos le está dando tarea y mi respeto a lo de esta congregación que están mucho, me están escuchando también. Allá me eso es para ti tarea, guría, y hoy apaitejan a todo lo referente al Antiguo Testamento mencionado en el Nuevo Testamento. Todo borra paite. Oye, sorprender a algunos ahí. Oye, sorprender, bueno, ni ellos, o sea, para los problemas ya eres cuatro, tú sabes. De donde pillamos, hay la de estudiar en la antigua, los 5 primeros libros, donde estudié para la Torah y dice instrucción, no, instrucción del Todopoderoso. Pues ponen baitémala y mandamiento, ordenanza, consejo, nombre. Esa es la Torah. Pentateuco. Anden donde estudiar en upea, ne mañana y upea, ande leer el Mesías y andemos al Mesías o inventáis algo nuevo. Leímos a la el Mesías o ya por ley jujina. A que él ni él no predica, más. Pero con este ejercicio muchos se dieron cuenta, porque se ha hecho que era PGK, hoy otro por ando que se la, y en el caso de que si tu Biblia no tiene referencia, ¿qué hacemos? Y buscas, hermano querido, es esta otra Biblia o de cuál referencia. A mí andemos a la aprender cuán de la de Biblia, pean de la, no, es manejar distintos tipos de escritura. Buscátela. Hay Reina Valera que tiene, no sé, no sé si hay que no tiene referencia, pero misiando la escuela. Jaeje Caman de la hora cual Antiguo Testamento. Vos tenés posiblemente entender con Reina Valera 1960, el chico, Nuevo Testamento, y yo ingo ese, pues ve allá. A la gente donde Nuevo Testamento, con de topamos ahí, probablemente no tiene referencia. Ellos van a inventar, y purú, empeñarlo y tal. Eres cuán de la Biblia. Completo, los 66 libros, mínimo. Me he estudiado. A nivel encuadrar la neapitu. No, pega con Nuevo Testamento, bellar copama. No. Si vos no entendés, tener el cuento base del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, de un entendéis esta itimba, no entendemos ahí, güey. ¿Sabes qué está pasando ahora con algunos? O ya, por el ejercicio, hago eso de cuera, o escala referencia, o tachaji, que la copia, o ya, por fotocopia. Otachaji que bebe el Mesías ia. Oye, por un Mateo tu día y se gusta porque Mateo ve este estrello y por la Torah o los 5 primeros libros o los libros del Antiguo Testamento. Bueno, pero la y ese a ver no hay sentido y aviación no hay sentido, hoy palabra no, hoy verso no yo no hay sentido ya la de borrar o sobre ahí. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces nos enseñaron que el Antiguo Testamento ya no es válido? O me refiero a la ley de Moisés. Bueno, porque y están hermanos esta vez la oico porque a lo mejor no supeo el ane maestro pumbo es y usted sabéis. Cuando ya puño lastimosamente digo, seamos así que está esta iglesia no se está a visitar. A la gente tengo de mayoría de mañana orecono la mayoría con Nuevo Testamento hey. Si no Nuevo Testamento con Salmos hey. Ando estudiando, no estudiáis o no están los 5 primeros libros. Jamás que juega brija, vamos a leer tal cosa, casi literaliza paite los años, pues. Doye ya puedo meter estudio de término, baje ICUP, bando yerecoy diccionario, pues. Lo están ya apetece o cualquier cosa. Al rumbo. Y eso está bien, es un culto, está bien, respetamos, es un culto, es una reunión. Pero culto, reunión, milagro y estudio de la palabra. Muéveme la estudio de la palabra. No se hizo. Se habló de ese versículo, pero cada uno a su manera. Pero no se estudió. No ya estudiáis el versículo, no ya estudiáis la palabra. No ya investigáis. Muy poncepe, más vio la Pepe. Bueno, Juan habló, si fue en su carta, de dónde él sacó lo que dijo, y vio referencia. Si el Mesías habló, muy el Mesías no es. Pablo, muy pico Pablo no es.
ya gana la referencia, ya estudia la referencia. A perseguir, ya puedo recomendar a mi gente a ver primera vez, fotocopiar Mateo. Jape pendero, a ver, o la vende congregación, ve la peimo anuañetela al Mesías, no de la ley mía. No habló del libro de Deuteronomio o de cualquier otro libro de los cinco. Pesca la referencia muy permisiva no es petacha. Si encontraron que habló de Deuteronomio petacha miumia, ya hay sentido. Pues referencia a algunos yo y no hay cote ni otra si y por una mande la muy para un solamente que nosotros no sabíamos. Es así y ya pongo. Son ejercicios simples y sencillos. A la niña de orgulloso y la ya ponemos con años de ayuda. Hago, vale, llego a estudiar, ya pues, o vale, o resultarse. Si a mí me resultó, ¿por qué a ustedes no? Cierto, algunos, tengo un miembro, era jardín infante, bellería, este ya pues. Ya la mandé por su, pues todos somos aprendices. Vaya, pues, en honor a la verdad y el aprendizaje. Ya cote, urgente se necesita un reestudio de la Sagrada Escritura. Y hay puro nueva temática, nueva fórmula, nuevo método de aprendizaje. Bueno, oíme, ya pitago, a ver, era un valle que está ahí, era muy versículo 7. Ese llamo más ella, pues viene en vía poco de ahora guajira, guajina, cae, adorador, hermano, fuera al shalom, bendiciones, hasta mañana, mano.